Bueno, Marcelo, acá estamos en la ciudad de Centenario, en la Plaza de la Unidad. ¿Cómo nace ese proyecto? Radio Plaza de la Unidad nace en los primeros días de la revuelta popular del 2019 y vimos nosotros cuando miles de personas empezaron a ocupar las calles en Santiago, particularmente en el centro, y empezaron a desplazarse hacia la antigua Plaza Italia. Y vimos esa necesidad de acompañar la movilización callejera con un poco de música, de arengas políticas, y sacamos parlantes por la ventana y empezamos a hacer esas primeras transmisiones animando a la gente que estaba movilizada. Esa fue como nuestra primera etapa, el primer momento de acompañar la revuelta popular. Y es hasta el inicio de la pandemia, digamos, de las restricciones sanitarias en marzo del 2020, ya llevábamos literalmente casi 6 meses de movilizaciones. Y durante todo ese periodo nosotros estuvimos haciendo este tipo de trabajo. Tuvimos mucha música en vivo con distintos artistas y recordar que en ese momento la movilización era casi todos los días en la calle. Entonces estábamos permanentemente en esa tarea de poner música, hacer discursos políticos, tener militantes populares que eran de distintas organizaciones que hablaban, digamos, hacia la gente que estaba en la calle. Nosotros estamos en un edificio que está en la propia plaza y desde ahí hacíamos el mensaje. Esa fue la primera etapa en terreno, digamos, como radio, y nos pusimos radio simplemente por el hecho de estar difundiendo un mensaje. Y después de eso, una vez que llegó la pandemia y las restricciones, nos reconvertimos hacia las tareas propias del medio popular de difusión y usamos los recursos que están disponibles, principalmente redes sociales, plataformas digitales, y desde ese punto de vista empezamos, con esos instrumentos empezamos a hacer nuestro discurso, mantener una voluntad viva en un proyecto que empieza a decaer producto de distintas razones. Y nosotros nos sentimos absolutamente comprometidos a mantener la difusión de esas ideas que surgieron en la revuelta de octubre del 2019 y a tomar los fenómenos que empiezan a aparecer en ese minuto, ¿no? Como la sobrevivencia, la precariedad con que los sectores populares enfrentan esta pandemia que les impide trabajar, que les impide salir a conseguir los recursos diarios de sobrevida. Una buena parte de la población vive en condiciones precarias y subsisten con lo que va haciendo con este trabajo absolutamente precario. Y salimos a mostrar lo que ocurría en los territorios, en las áreas comunes, lo que se estaba viendo en las propias organizaciones, en cada lugar, a mostrar la forma en que se empezaba a revitalizar este proyecto político también, en contra de la salida por arriba que había impuesto por el sistema político, digamos, para terminar la crisis que había empezado en 2019.
Y esa fue la segunda etapa del trabajo que quisimos hacer, y tratando de rescatar lo que había sido la esencia. Es decir, nosotros siempre hemos pensado que seguimos siendo ese parlante por la ventana, que está tratando de meter bulla, tratando de entregar un mensaje lo más rupturista posible. Nos declaramos absolutamente partidarios de la ruptura institucional, y en ese sentido no tenemos filtro, digamos, para que el mensaje sea directo, claro. No nos interesa en nuestro espacio replicar el mensaje de la élite ni de las burocracias sociales que responden a esos mismos intereses. Y sí nos interesa mostrar lo que piensan, lo que hacen los sectores en lucha, los sectores que realmente están desde abajo intentando construir, que están intentando golpear al capitalismo, que están intentando establecer nuevas formas de relaciones sociales, nuevas formas horizontales al margen del poder, y también cómo estos sectores se van enfrentando al poder institucional. No entendemos que no basta solo con construir al margen, sino que esta construcción al margen tiene que confrontar al poder también. Entonces esa es la tarea la que nos damos nosotros junto a un montón de otros medios populares que están en todo el país, intentando eso, mostrar lo que están pensando y lo que están haciendo los sectores populares. Y hoy, después de 4 años del principio de la revuelta, ¿cuál es tu balance? Como que en cuanto a radio, trazabilidad, ¿han podido seguir toda esa evolución? ¿En dónde estamos hoy después de 4 años? Estamos en un repliegue bastante profundo. Indudablemente que la capacidad de esta élite, de lo que nosotros consideramos que es una casta político-empresarial, ha sido muy alta para recomponerse y reconfigurar el cuadro político. Después de un primer momento largo de varios meses en que se vieron absolutamente golpeados, descolocados, que la instalación del sistema político-social surgido de la dictadura no es solo el neoliberalismo, es una democracia liberal en un estado policial, que en la denominación que de alguna manera la caracterización que nosotros hacemos. Esta élite fue capaz de asumir el control, considerando que no son solo los sectores de derecha, sino que también los sectores que habían sido gobernantes durante los primeros años de la transición, los que representan a los sectores socialdemócratas, a los sectores progresistas, por supuesto a los sectores derechistas y fascistas en Chile, que frente a una crisis del modelo, lo primero que hacen es ponerse de acuerdo. No tienen ningún tapujo en reconfigurarse desde el poder, considerando que muchos de ellos habían sido, en su discurso, enemigos del poder mundial. Y frente a la crisis, lo primero que hacen es aliarse con los representantes auténticos del poder burgués, de la derecha y los sectores más fascistas. Llegan a un acuerdo que le permite al entonces el gobierno de Piñera salvarse de la crisis y nos imponen una salida por arriba, en que nuevamente los sectores del movimiento popular terminan acompañando lo que ellos decidieron,
y nos llevan a un camino que nadie pidió, por supuesto, y que hasta hoy día sigue. Es decir, imponiéndonos la idea de que un proceso constitucional que termine con una nueva constitución era la que iba a sacar a la sociedad chilena de la marginalidad en que están las mayorías, de la concentración altísima del poder económico, político, social y del Estado policial o militar en que vivimos. Y la realidad es que a 4 años no solo eso no ha ocurrido, sino que se ha profundizado. Veíamos ayer una publicación con datos estadísticos muy fuertes de Fundación Sol, una institución ligada incluso al propio Frente Amplio, probablemente el partido más importante, los sectores más importantes del actual gobierno, cuestionando con cifras el nivel de concentración que tenemos hoy día, el nivel de ganancias de los grupos económicos a través de los bancos y de las AFP. Dos de los pilares fundamentales del sistema de mercado, y pareciera que en el caso chileno la crisis explotó por las AFP. La crisis explotó por las AFP. Desde el 2015 en adelante viene un movimiento muy fuerte que se opone a la forma en que los grupos económicos tienen el control de los ahorros provisionales de toda la gente y la forma en que los usan para su propio beneficio. Y la crisis comienza cuando miles, cientos de miles de personas jubilan con el nuevo sistema y pasan a ser parte del sector más precarizado. Termina su vida laboral y pasa a ser pobre absolutamente, porque las miserables pensiones no le permiten vivir y empiezan a ser carga de sus familias. Después de ser sostén de la familia, empiezan a ser carga. Y ese es el punto de quiebre del modelo. Y ese es la principal demanda de todo el movimiento social y que irrumpe el 2019 por los jóvenes estudiantes. Pero el quiebre es el sistema de pensiones, que sigue absolutamente igual hoy día. Lo único que ha ocurrido es que el Estado está financiando, subsidiando una parte de las pensiones de los que no tienen pensión, porque una parte muy importante de la sociedad chilena, de las personas en edad de jubilar, no tienen ahorros. Eso no había ocurrido nunca en el sistema chileno. Entonces, la cantidad de personas adultos mayores que no tienen cómo subsistir es enorme. Y ese sigue siendo el problema hasta hoy día. Y por otro lado, los bancos. El sistema financiero chileno es absolutamente miserable, es capaz de estrujar. El nivel de endeudamiento de las familias chilenas es terrible, enorme, y se produce el círculo vicioso. El chileno vive sobreendeudado a tal punto que se endeuda para comprar comida. Se endeuda para comprar comida en gran medida, o ropa, o para pagar las cuentas básicas. Entonces tenemos, por un lado, el desastre del sistema previsional, que lo tratan de arreglar, pero no tiene arreglo. El desastre del resto de los sistemas de seguridad social, la salud, la educación, que siguen en manos de los privados, entregados al mercado, y por otro lado, la expropiación de parte de la banca, y además un sistema que en los últimos 4 años se ha ido dotando se ha ido fortaleciendo en una institucionalidad que le da aún más poder a las policías, que le da aún más poder a los tribunales para aplicar leyes con penas cada vez más altas.
sin ir más lejos, desde el inicio de la revuelta, en los primeros meses durante el gobierno de Piñera, se aprobaron varias leyes represivas, la ley antibarricadas, que pretendía sacar de las calles a los sectores movilizados. La ley de control de armas, que pasó a ser aún más represiva, considerando delito el porte y el uso de ciertos mecanismos o ciertas armas que pasaron a ser penalizadas. Y en el último periodo, durante el gobierno de Boric, el actual, se han incrementado con leyes como la ley de gatillo fácil, que significa una ultra protección a las policías, generando la posibilidad de la impunidad de las policías uniformadas, civiles y militares, también de gendarmería, los que cuidan a los presos en las cárceles, dotándolos de impunidad antes de que cometan cualquier delito. La nueva ley que está a punto de empezar a aplicarse, que impide la toma de terrenos, una forma que ha sido histórica en la sociedad chilena de ocupar terrenos por los sectores populares. Eso ocurrió en toda la historia de Chile, tanto para el uso habitacional como para el uso productivo. Está destinada principalmente para impedir la ocupación de territorios del Palmapu, del territorio ancestral mapuche. Las organizaciones mapuches que buscan su autonomía tienen como principal forma el sacar al gran capital de su territorio, a las empresas forestales, extractivistas, a las empresas mineras. ¿Y cómo lo hacen? Ocupando los territorios. Y hoy día esta nueva ley sanciona con cárcel y con altas multas a quienes intenten hacerlo. Así también la gente que ocupa territorios para vivir. En todo Chile, particularmente en Santiago, tenemos un nivel de ocupación territorial ilegal enorme. La mitad de Santiago se ha construido en base a tomas de terreno. Y hoy día esta nueva ley, conjugada, digamos, entre derecha, fascismo, progresismo, socialdemócrata, le va a permitir al Estado encarcelar y multar a quienes hagan uso de esa forma de lucha. Entonces nosotros tenemos una visión bastante concreta de lo que está ocurriendo. Un Estado policíaco militar, recordemos que en el Palmapu existe desde hace 2 años un estado de guerra literalmente en contra de las comunidades mapuches. La capacidad represiva de las policías se ha ido incrementando, las atribuciones que van teniendo son cada vez mayores. La dotación de este gobierno se jacta de ser el gobierno que más recursos le ha entregado a las policías. Y todos sabemos que esos recursos son para la represión, no son para combatir la delincuencia. Las policías chilenas son, en su gran mayoría, policías que trabajan junto a la delincuencia, junto a las mafias locales, junto al narcotráfico. Y a título de ejemplo, ¿cómo fue esta intención de estudio? Por ejemplo, a nivel de represión. Así es, en este 2023, para conmemorar los 4 años del inicio de la revuelta, los alrededores de Plaza Lineal, Centro Santiago, estuvieron absolutamente tomados por la policía, con un nivel de uso del armamento disuasivo, gases, agua, no lo veíamos hace mucho tiempo. Pero es importante considerar que
el amedrentamiento permanente a los sectores populares lo hacen todos los días. La forma de mostrar el poder que el Estado tiene lo hacen todos los días. Entonces, ¿con qué argumento? Con el argumento del combate a la delincuencia, cuestión que nunca es tal. Con el argumento de la seguridad, cuestión que nunca es tal. Y finalmente, desde el punto de vista de los sectores movilizados, hay una lenta reconfiguración, mucho más lento de lo que quisiéramos, una capacidad de respuesta a lo que está ocurriendo. Ya tenemos claro que el bloque en el poder incluye a sectores que antes estuvieron en oposición al modelo y hoy día se han asimilado absolutamente en todos los espacios. Y el movimiento que está en contra tiene que reconfigurarse, rearticularse, y para eso nosotros hacemos nuestro trabajo junto a otros medios. Somos pequeños espacios de comunicación que nos sentimos absolutamente convocados a apoyar lo que ahí está ocurriendo. O sea, creemos que desde los territorios, en los lugares donde vive la gente que tiene los problemas, es de donde van a salir las soluciones. Nos hemos convencido que no hay otra forma, que los sectores acomodados van a terminar acomodados siempre, aunque en algún momento pareciera que están apoyando ciertas demandas, pero son los sectores más marginados, los sectores que más sufren el modelo, consecuencia de la aplicación de la discriminación, del odio social que la policía le tiene a los pobres. Este es un sistema antipobre, antipopular. Y pensamos nosotros que es justamente desde los sectores populares donde tienen que venir las soluciones. No hay posibilidad que surjan ni de los sectores de la burguesía que se declaran progresistas, ni de los sectores que buscan alianzas electorales para pensar que ahí van a ofrecernos algo distinto, porque hasta el momento todo lo que han hecho en el último periodo ha conducido al fortalecimiento del propio sistema, y da la impresión, si uno lo mira desde abstrayéndose, que el avance que tiene hoy día la ultraderecha en Chile es producto también de la forma absolutamente insulsa en que actúan estos sectores reformistas, que han sido el colchón, el amortiguador del movimiento social más radicalizado, en beneficio del propio modelo. Han amortiguado en el momento en que se ha salido con mayor radicalidad a la calle, han impedido, han criminalizado y tienen esa capacidad de entregarse y rendirse a los intereses del capital.